cómo poder ser parte de las ciudades y ser una influencia positiva al vivir dentro de los sistemas, mantener la personalidad, vivir sin una sustitución en una gran metrópolis y poder gozar de todos los servicios y bienes que tienen las grandes ciudades como algo maravilloso para los verdaderos universitarios y facultativos. Voy a repasar en esta tarde algunos conceptos acerca de la ciudad y cómo poder serlo. Si bien hay muchos, las estadísticas dicen que cada vez hay menos polis. El término va a explicar qué es un polis, según las Sagradas Escrituras y según la historia del desarrollo de la verdad. En el Nuevo Testamento se encuentra frecuentemente el vocablo polis. En los Evangelios, el significado amplio y apocalíptico de aldea, relacionado con el fondo judío del ministerio de Jesús. Vemos hasta allí que según la exégesis y la historia bíblica, el término polis está relacionado con las aldeas donde había más personas que en otros lugares. Esas aldeas no eran unas guaridas, esas aldeas no eran un desierto, simplemente eran lugares donde había más personas. Lamentablemente, Francia se infiltró, Egipto se equivocó, Occidente invadió y fueron tergiversando la historia de lo que eran las aldeas, fueron tergiversando inclusive los términos Hillel, términos todo lo que sea la estructura hebraica de la tribu de Judá, y fueron llenando lentamente a los jóvenes de demonios al lado de los peleteos y celeteos que se encargaban de limpiar las aldeas. Y cada vez es que encontramos lamentablemente más policías que difieren de lo que es ser un polis, ya que según el fondo histórico hebraico y judío es aquel que va relacionado con la historia de Jesús, con la historia de Israel y no con la historia de los errores de Israel, con las poblaciones que se poblan y no con las poblaciones que se podan. En Hechos se usa en relación con diversas ciudades helenísticas de Asia Menor y Europa, pero que sin ninguna referencia a su estructura política. Tanto Europa como Asia reconocieron de que fueron semidestruidos por policías, principalmente de Gran Bretaña, ni que hablar América, los que continúan sobreviviendo en Europa, principalmente en Francia, que ya por momentos tienen un nombre, por otros momentos tienen otro nombre. Se hace pero muy difícil poder sobrevivir con falsos polis que están armados y que están llenos de armas y que son liderados por Lucifer y que no reúnen características para poder estar en las ciudades. Ya se pudo ver eso a lo largo de Europa y de Asia, que ellos no catalogaban de estructura política a la policía. En Romanos el capítulo 16 y el versículo 23 encontramos al tesorero o mayordomo, que el término se encuentra en las inscripciones de Corintio en comunión con la iglesia cristiana. Aparte de Pablo, que se menciona en Hechos, el capítulo 21, 39, que es prácticamente el único lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos la más mínima alusión a la estructura política de la ciudad. El apóstol Pablo fue quien primero utilizó un cinismo muy inglés, por así decirlo,
en lo que respecta a la relación con la policía y el rol que cumplían adentro de las aldeas y afuera de las aldeas a medida que se iba poblando las ciudades. Dice este término Edoxenton neumati ta agoi kai heimin, una frase basada en la fórmula cívica Edoxen teu baulen kai tad demou, primero en griego y después en latín. En castellano dice lo siguiente: pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Siento explicarles a todos los jóvenes del mundo que han sobrevivido pero todavía sienten los dolores de que lo que hace la policía es pactar con tesoros y les tiran las cargas del dinero robado de los tesoros y viven con cargas de herencias robadas, de ideas robadas, de historia robada, con cúmulos de la historia del individuo o de otros individuos y mueren deshechos en las ciudades. No está permitido tal movimiento, policías. No está permitido tales cargas. No está permitido ya volver a esas burlas a la humanidad. Fue muy jocoso, fue muy inglés. Ha parecido bien al Espíritu Santo, no al espíritu de los luciferes, no al espíritu de los personificados. Le ha parecido bien al Espíritu de Dios no imponer ninguna carga, y principalmente aquellos que viven en las ciudades. Vivir en las ciudades es un desgaste muy, pero muy grande. Es casi imposible naturalizarse en medio de 10 millones de no humanos. Imponer cargas es un delito que los jueces no van a poder contemplar, donde directamente se va a proceder a formas de eliminación o formas de envío a penitenciarias inmediato. Y quiero invitar en esta tarde a reflexionar los tesoros, entendiendo de que América tenemos los peores tesoros del mundo, que solamente Europa estarían superando a los peores tesoros del mundo, por eso es que México está tomando decisiones, pero a revertir la situación y ayudar a la policía a que no sean más carga convencional ni de ninguna otra forma los jóvenes que deben sobrevivir en las ciudades. Por más atractiva y sugestiva que sea la idea de que aquí el Espíritu Santo ocupa un lugar del concilio y los apóstoles en las asambleas de los ciudadanos, es evidente que ningún apóstol ni Lucas tiene interés de insistir en la analogía. Este versículo se aplica principalmente, Hechos el capítulo 15, el versículo 28, se aplica principalmente a un principio no de tesoros de América, ni de Europa, ni de Asia, a un principio, a un reshit que tiene que ver con el Espíritu Santo. Es el único que puede darte la carga que debes tener para poder enfrentar la responsabilidad familiar, social, continental, en todos los sistemas del mundo, desde la iglesia, desde la eclesía hacia la sociedad. Algunos proponen que Lucas no tenía el propósito de insistir en la analogía. Yo creo que sí, que es aplicable, lo digo como sociólogo. Es posible aplicar el principio bíblico eclesiástico a la sociedad civil
sin importar cuál sea la creencia, sin importar cuál sea la religiosidad. Cualquier especie humana que nace libre y natural no tiene por qué ser consumido por el oro de los musulmanes, por el tesoro del hinduismo, por lo acumulado de General Conference, si un hijo en Barrel Spring que viene, que los esquiva, que quiere escapar de unos macumbas que hay allá, les imponen la carga del dinero que robaron, y así sucesivamente. Invito a que cada religión que han juntado a lo largo de la historia con la policía pongan un punto final a esos procedimientos para que las Fuerzas Armadas no tengan que llegar a decir tenemos tanto y demasiado por tantos falsos civiles. El cielo teocrático informaba cuánto van a pelear por lo tuyo. Sabían de que mi dinero es honesto, por trabajar, 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 y luchar para no robar, para no robar, para no robar. Es significativo notar que el vocablo parresia, que significa la confianza o libertad de expresión del cristiano, tenía anteriormente la connotación específicamente política del derecho a los ciudadanos a la libertad de palabra en la asamblea. El verbo politeomaya significa en el Nuevo Testamento simplemente vivir la vida, conducirse, según Hechos, el capítulo 23, el versículo 1, y Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 27. Está relacionado con la ética, con la deontología, con saber vivir en la ciudad, con saber comportarse como un ciudadano, no solamente en las asambleas, donde existen tipo comunidades que están viendo cómo sobrevivir en base a todo lo que ha sucedido, sino que se refiere también a cómo poder esas personas convivir en la sociedad civil y no permanecer siempre en estructuras en las cuales decían que eso era club, que eso era globo. No, eso son comunidades. Los aires que llegan son comunidades que son antítesis de la sociedad libre. Las comunidades que han juntado dinero, principalmente dinero religioso, deben saber vivir naturalmente con las sociedades en una interrelación no de autoconsumación, sino una relación de autorrelación, principalmente a nivel comercial. Este país perimetral de donde estoy hablando han quedado perimetralmente comerciales, quiere decir que se puede confiar en algún producto, pero no se puede confiar en el comerciante o en quien hizo con la materia prima el producto. No así a los aviones, los autos y los ómnibus, inclusive los barcos, que están totalmente intervenidos, donde se va a extender la investigación por no saber ser polis. El sustantivo politeia, república o de político, se usa con referencia a los derechos y privilegios de Israel, según Efesios el capítulo 2 y el versículo 12. Y Israel ahí pasa a ser como un modelo histórico en el cual vivieron en algún momento la teocracia, muy diferente a lo que pretenderían los políticos argentinos, el sistema político argentino, que es dar vuelta al sistema y ellos serían los que fueron el escenario de las guerras, los que lucharon a favor de Pablo, pero Pablo no lo sabía, estaban en el aire a mi favor, y todo tipo de equisoides que manejan los luciferes, los cuales deshonran a la naturaleza en el perímetro de Buenos Aires y en las 23 provincias que corresponden en el país donde estoy viviendo. Politeuma se usa en Filipenses 3:20, donde algunos procuran encontrar el uso técnico de colonial y traducen el versículo somos colonias del cielo, dice tan apropiado para los filipos, que no tenían
una identidad totalmente fija, sino que eran dicotómicos, donde influidos por Grecia, creían de que podían llegar a ser hasta soporte de los extraterrestres que ya estaban llegando, y a veces, y de ahí que también viene el término colonia, donde lo relacionan con el episodio de Jesús. Para dar este sentido, se requiere la modificación de la frase de manera que la sugerencia debe ser rechazada. También la propuesta de somos colonia del cielo, donde llegan los Columbus principalmente, y ellos quieren buscar una manera de naturalizarse y de ser como un sistema político Columbus en Colombia y en América. Sepan que no son las letras cafetos son los que quedaron allá legales, y todo el sistema Columbus, en base a lo demostrado inclusive procedimentalmente con el caso Saya, quedan ilegales. Encontramos que ya sea el vocablo menos específico, para darle sentido se requiere una modificación de la frase, en la cual es rechazada la colonia del cielo, como terminé de decir, y encontramos también el vocablo menos específico, que es el vocablo ciudadanía, según Filón, de la general manera de vivir y conducta, unas conversaciones que tienen algunos libros de la epístola de Diagneto, de la confusión de lenguas, el capítulo 78, según esos filósofos de Filón, que ya empezaban a hablar acerca de la policía como una fuerza de las aldeas, y que fueron dando forma a la estructura con los luciferes, y lamentablemente se metieron los romanos en aspectos de estructura en las ciudades, y la policía fue tomando cada vez más fuerza en los sistemas de libertad. Quiero incentivar en esta tarde a que no sean equisoides James Bond. Quiero incentivar a que no se metan en los baños de las señoritas. Quiero incentivar que no sean una carga en la ciudad, en esas mujeres que son hermosas, son atractivas, son bellas, son de ciudad, se visten bien, les gusta mucho la ropa, saldrían a comer todas las noches. No es posible, policías, encontrarlos entrometidos en cada afecto. No es posible el odio a la corbata, como varias veces lo dijeron. No es posible verlos rodeando siempre el clavo. No es posible mostrar el arma cuando uno está al lado de la propia mujer. No es posible la cultura de polidemonios. No es posible ser policías, es posible ser polis, y solamente polis. Que Dios bendiga en estas horas a cada uno que vive en las ciudades, para que no suframos cargas, para que no suframos intromisión, para que no suframos a los armados en nuestros perímetros, y que cada policía que decide servir en las polis sean para poder ser apoyo de las penitenciarías y mantenerse leales a que si se tienen que quedar adentro, tienen que estar adentro. Y si un verdadero poli necesita vivir en la ciudad libre, natural y feliz, que pueda vivir libre, natural y feliz, porque habría un verdadero polis que está haciendo lo que tiene que hacer. Dios bendiga.